Qué hermoso ese canto que nos invita a buscar del Señor, a reconocer que Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza, y que ahí es donde encontramos, hermanos, pues esa vida eterna, ese fundamento necesario para poder vivir nuestra vida. Qué bueno estar aquí, hermanos, nuevamente. Dios ha sido bueno esta semana. Él es el que nos ha fortalecido. Él es el que nos ha ayudado a perseverar, amén. Y qué bueno ver cada domingo sus rostros, porque eso hace pensar que ustedes están buscando constantemente del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, las pruebas, ustedes han puesto su confianza en Dios, amén. Y les animo, hermanos, a que sigamos como iglesia buscando del Señor. Aquí es donde formamos nuestro carácter, aquí es donde formamos nuestra vida, al compartir con los hermanos, al amarlos, al guiarlos, al fortalecerles en cualquier circunstancia y hacer parte de ese crecimiento todos juntos. Hermanos, debemos crecer todos juntos, como dice su palabra, pegados a Cristo, ¿sí? Pegados a Cristo, cimentados en Él, como esa vid que es Él y nosotros las ramas, y dando frutos, hermanos, dando frutos. Y eso es lo que dice este pasaje, hermanos. Acercaos, dice el capítulo 2, versículo 4. Ve ahí el capítulo 2, versículo 4 en adelante. Vamos a estar estudiando de este y el próximo domingo este pasaje del capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. Lo vamos a hacer en 2 sermones, hermanos. Y dice de esta manera: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Yo y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para obedecer, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y dice el versículo 9 y 10, conocido por todos nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El tema de este mensaje, hermanos, es manteniéndonos firmes en la roca que es Cristo. Y es que en este pasaje nos enseña verdades sobre cómo acercarnos a Jesús, edificarnos en Él, con el propósito de vivir firmes en la gracia de Dios. Y ese es el fin, hermanos: estar cerca de Él, ser edificados con el propósito de mantenernos firmes en su gracia, en lo que ya nosotros hemos recibido. Y vamos a ver en el versículo 4 y en el versículo 5 estas dos primeras verdades. Es acercarnos a Jesús para ser salvos. Eso es una verdad, hermanos. Y edificándonos en Jesús es otra verdad
que no podemos negar siendo llamados por el Señor. Pero ustedes se preguntarán, si estudiamos el versículo 13 del capítulo 1 al versículo 21 el domingo pasado, y ahora nos saltamos al capítulo 2, versículo 4, ¿dónde están los otros versículos? Pues, hermanos, hace aproximadamente 2 años prediqué acerca de esta sección desde el capítulo 22 al capítulo 2, versículos 1 al 3. Y creo que voy a darles un resumen para poder entender el contexto de este mensaje del día de hoy. Ese pasaje, hermanos, del capítulo 1, versículo 22 al versículo 25, trata de la importancia del amor fraternal entre los creyentes, fundamentado en la purificación de sus almas y el renacer espiritual a través de la palabra de Dios, según ese pasaje ahí, del versículo 22 al versículo 25. Y ahí en ese pasaje encontramos un mandamiento de amarnos unos a los otros, de amar a nuestros hermanos. Y Dios nos llama a amarnos unos a otros para reflejar su amor. Este amor debe ser sincero, dice el pasaje ahí. Mire el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, ese es el llamado de Dios a reflejar su amor entre los hermanos, Y ese amor proviene de un corazón purificado por la obediencia a la verdad. Mire el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ese mandamiento de amarnos, hermanos, es fundamental en la vida cristiana. Es fundamental y es la base para poder vivir, incluso practicar la santidad. El pasaje que predicábamos el domingo anterior. Algo que refleja, hermanos, la santidad también es el amor entre los hermanos. También en ese pasaje vemos la purificación de nuestras almas es necesaria para poder amar genuinamente, ya que ese amor que recibimos es puro, porque viene de un Dios santo. Entonces ese amor que nosotros vamos a dar debe también ser un amor puro. Y para eso, hermanos, lo que hacemos es purificar nuestras almas para amar genuinamente. Este amor fraternal debe ser entrañable y de corazón puro, ¿Y cuáles son las razones que el apóstol Pedro va a dar aquí en este pasaje para amarnos, hermanos? Dios proporciona ahí 2 razones claves por las cuales debemos amarnos mutuamente. Y estas razones están basadas en la purificación y el nuevo nacimiento que es en Cristo. Usted ya no ama como antes. Ya no ama porque lo aman o porque está esperando ser amado o porque está esperando que lo amen de una manera o porque usted se lo merezca. Usted ahora es el portador de ese amor y por tanto debe amar. Y una razón, hermanos, por la cual debemos amar es porque hemos sido purificados para la obediencia y para el amor fraternal. Hemos sido purificados. Y otra razón, hermanos, que encontramos en ese pasaje es que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos santifica día a día. La palabra de Dios es la que santifica el amor hacia los demás día con día. Y es que, hermanos, usted no debe decidir
a quien amar. No es su decisión. Dios dice que debemos amarnos unos a otros, incluso a los no creyentes, hermanos, porque ellos tienen algo de Dios. ¿Y qué es ese algo de Dios que tienen los no creyentes? Es que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos expresar amor. ¿Y cuál es la mejor manera de expresar amor a una persona que no conoce a Cristo? Es mostrando el amor de Cristo que nosotros ya recibimos. El Evangelio, hermanos. Eso es el Evangelio. Todo esto, hermano, tiene que ver con la purificación y el nuevo nacimiento, que son esenciales para vivir en amor. Y el apóstol Pedro también nos va a dar la naturaleza de ese amor fraternal. La naturaleza del amor fraternal. El amor que debemos tener entre nosotros debe ser profundo y duradero. ¿Por qué, hermanos? Porque reflejamos el amor sacrificial de Cristo. Reflejamos el amor sacrificial de Cristo. Y eso, hermanos, es el Evangelio. Este amor se manifiesta en acciones concretas y en la disposición a confrontar el pecado. El amor verdadero proviene de un corazón purificado y sincero. Ese amor debe ser sacrificial y constante, incluso en momentos de dificultad. Y ese amor, hermanos, en la congregación, a nivel de iglesia, en el ámbito de la iglesia, ese amor se expresa en la disciplina que se ejerce en la iglesia, cuando no se deja pasar el pecado. No hay mejor manera, hermanos, de reflejar el amor entre los hermanos a que los atraigamos a Cristo, a que los acerquemos a Cristo. Y solo lo podemos hacer en amor. De lo contrario, usted está mostrando que no ama a su hermano, y su hermano, en vez de acercarse a Dios, se está alejando de Él. Y la importancia, hermanos, ¿dónde está la importancia de ese amor fraternal? ¿Dónde está la importancia de ese mandamiento? ¿En dónde radica la importancia de ese mandamiento de amarnos? Dice ahí en el versículo 25, desde el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y el apóstol Pedro ahí va a citar pasajes del Antiguo Testamento y dice: toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, el amor que debemos tener entre nosotros debe ser fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio a través del cual somos renacidos y capacitados para amar. No hay manera, hermanos, de aprender el amor en otro lugar que no sea a través de su palabra. Y la permanencia en ella, hermanos. Y Pedro va a contrastar eso. Contrasta la naturaleza efímera de la carne con la naturaleza permanente de la palabra de Dios. La palabra de Dios, va a decir, es incorruptible, por tanto su amor debe ser puro, no debe ser mezclado con sentimientos humanos, sino debe ser incorruptible y permanecer para siempre. Usted no decide cuánto tiempo amar a una persona. Dios decide cuánto tiempo amarnos a nosotros. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos amará para siempre, aquellos que son sus hijos. Y es a través de la palabra que recibimos nueva vida y la capacidad de amar a los demás. Hermanos, la predicación del Evangelio es fundamental para el crecimiento espiritual y el amor fraternal. Eso es lo que se nos ha predicado, hermanos. Eso es lo que se nos ha dicho desde el principio.
que Dios es amor, ¿no es cierto? Se nos ha dicho, y generalmente cuando predicamos y vamos a evangelizar, lo primero que decimos, Dios le ama, hermanos, Dios le ama. Pero ese amor debemos vivirlo y debe permanecer incorruptible en nuestras vidas. La conclusión sobre el amor cristiano, hermanos, es que no es solo un sentimiento, sino una decisión que se basa en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este amor debe reflejar el sacrificio de Cristo y manifestarse en nuestras relaciones diarias. No hay mejor forma de expresar amor, el amor de Dios, que cuando nos relacionamos entre hermanos y con las personas. Usted, hermano, ha sido creado para vivir en relaciones. Y la palabra de Dios nos da muchos mandatos: amarnos unos a otros, orar unos por otros, perdonándonos unos a otros, ¿sí? Muchos, y eso es una doctrina de muchos versículos en la Biblia. Así que un verdadero cristiano practica el amor hacia los demás. El amor debe ser evidente en nuestras acciones y decisiones, hermanos. Así que Cristo es el que nos amó. Cristo es el que nos dio de ese amor primero. Nació en Él. Por tanto, ese amor debe pasar a otros, como ese amor sacrificial que Cristo nos mostró. Ese mensaje, hermanos, si usted lo quiere escuchar completo, está en las redes sociales, ahí en nuestra página. Fue predicado el 5 de marzo del 2023, hace 2 años. Igual que el capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahí miramos también un mandamiento, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese es el mandamiento, hermanos, que Dios nos da. Y ese mandamiento está basado, hermanos, en una necesidad de todo creyente. Ese alimento de la leche, esa metáfora que utiliza el apóstol Pedro ahí de la leche y el niño recién nacido, debe ser en nuestras vidas igual, de esa misma manera. Es un deseo fuerte, constante, al grado que debemos incluso, hermanos, sentirnos tristes, incluso llorar porque no hemos recibido la palabra de Dios, el alimento diario. Así como un niño, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, los creyentes deben anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. El niño, hermanos, deja de tomar leche un día y usted difícilmente lo va a controlar. Dejemos de tomar leche, dejemos de alimentarnos de la palabra, hermanos, y no vamos a crecer espiritualmente. Esa leche espiritual que anhelamos es una leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Y el propósito por el cual, hermanos, anhelamos esa leche es para crecer espiritualmente hacia la salvación. No estamos aquí, hermanos, solo para estar o por estar. No venimos y venimos aquí. Debemos tener o crecer espiritualmente. Ese es el propósito de cada domingo, de cada reunión en los ICRES, de cada reunión en las damas, con los niños, con los jóvenes. Es no permanecer niños espiritualmente, sino tener un crecimiento, ir creciendo por la palabra de Dios. Pero para crecer, para desear esa palabra, dice el apóstol Pedro aquí, que usted debe tomar acciones para cumplir ese deseo. Y la primera acción que usted debe tomar es desechar el pecado. Mire ahí, desechando pues toda malicia. Desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, envidias y todas las detracciones, hermanos. Y es que cuando un niño
no se alimenta bien, hermano, tiene serias dificultades más adelante. Más adelante. Su crecimiento no es normal y va a padecer enfermedades si la fuente de donde está tomando su alimento espiritual no es la correcta. Y si le da una leche que está contaminada, un alimento que está contaminado, no espere otra cosa, hermano, que enfermedad, y no espere un crecimiento normal. Así que la acción a tomar ahí es desechar. Y este acto, dice ahí, debe ser continuo y realizado para el beneficio personal de cada uno. Es un acto continuo, permanente. ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo no nos da nada bueno, este mundo no nos ofrece nada bueno y está siendo contaminado a diario. La única fuente de la cual debemos alimentarnos es la palabra de Dios. Y la motivación, hablábamos en ese tiempo, en ese pasaje, la motivación para cumplir este deseo es la benignidad del Señor, hermanos. Hemos recibido la bondad de Dios. Dice el versículo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, versículo 3. Esa motivación, hermanos, de haber experimentado la bondad de Dios, su salvación y su gracia, es lo que nos debe motivar a cumplir ese deseo de desear la palabra de Dios, de desear la palabra de Dios. Haber experimentado la bondad de su salvación y su gracia. Si los creyentes han probado la bondad del Señor, estarán motivados a anhelar su palabra como alimento espiritual. La leche espiritual pura representa la palabra de Dios y es suficiente para salvar y santificar. Los creyentes deben desearla intensamente como una necesidad vital y desechar el pecado que obstaculiza su crecimiento espiritual. La bondad de Dios es la mayor motivación para cumplir ese mandato. Hermanos, no lo vamos a poder hacer solos. No depende de nosotros, depende de cuán cerca estemos de la palabra de Dios, de su verdad, de su verdad. Y eso es lo que va a continuar diciendo el apóstol Pedro aquí. Ese fundamento que necesitamos, esa fuerza que necesitamos para edificarnos, para crecer, para tener una meta clara hacia dónde vamos. El apóstol Pedro nos va a decir cuál es ese fundamento. Aquí en el capítulo 2, versículo 4, hermanos, al 5. Este pasaje entonces nos enseña verdades sobre cómo acercarnos a Jesús, edificarnos en Él, con el propósito de vivir firmes en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Mi buen Dios y Padre de gloria, gracias. Bueno eres, Señor, en gran manera para con nosotros. Hemos gustado de tu benignidad, como dice el versículo 3. Hemos sido purificados, dice el versículo 22, por tu palabra. Hemos sido, Señor, renacidos, dice el versículo 3 del capítulo 1. Tú nos has dado, Señor, todo lo necesario para poder crecer espiritualmente por medio de tu palabra, Señor. Y tú nos pides, Padre de gloria, que vivamos una vida en santidad en nuestro ámbito, que esa sea una característica en nuestras vidas, Señor, como cristianos. Padre, permite, Señor, escucharte. Permite en esta mañana que nos podamos acercar a ti, Señor. Sabemos que ese es tu deseo, Señor. Sabemos que eso es lo que tú quieres, que nos acerquemos a ti, Señor. Pero no solamente para estar un momento, sino para permanecer ahí, Señor. Que es el lugar donde debemos estar, Padre. Gracias, mi Dios. Permite en esta mañana
que nuestros corazones se acerquen a ti. Que dejemos cualquier distracción, Señor, a un lado. Que nos concentremos, Padre Celestial, en tu Hijo Jesucristo y pensemos, mi Dios, que lo necesitamos, que necesitamos cada día más de Él. Bendícenos en este momento. Guíanos a través de la predicación de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que nos convenza de pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ve el versículo 4 ahí, hermanos. Capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, os daré descanso. Venid a mí. Hermanos, el Señor todos los días de nuestra vida nos está diciendo: acérquense a mí. Yo soy el que los puedo sustentar. Yo soy el que les puede ayudar en cualquier circunstancia de su vida. Acérquense a mí. Pero generalmente no hacemos eso. Generalmente cuando hay dificultades, problemas, situaciones difíciles en nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? En vez de acercarnos, nos alejamos. No, tengo muchos problemas hoy. Hoy no voy a ir a la iglesia. Hay muchas dificultades. Me siento triste. Estoy deprimido. No voy a ir a la iglesia. Hermano, esa es la peor decisión que podemos tomar. Venid a mí. El cristiano debe venir siempre a Cristo. No solo una vez, sino para siempre. Todos los días. Él, la palabra ahí, acercaos a Él, se refiere claramente al Señor. Mire el versículo 3 del capítulo 2. Si es que habéis gustado la benignidad ¿de quién? Del Señor. Es al Señor, a Él quien nos acercamos. La palabra venir, hermanos, se usa generalmente para referirse al acercamiento de una persona a Dios, y específicamente un acercamiento de un sacerdote al altar del sacrificio. ¿No hablábamos de santidad el domingo pasado? Esa es la manera en que Dios nos pide que nos acerquemos a Él, en santidad. Ese acercamiento, hermanos, ese acercamiento es a la presencia de Dios, es a la presencia única de Dios. Otras formas de traducir esto sería: acercaos, poneos cerca, a la par de Él. La idea de venir a Él es para permanecer de manera íntima con Él para siempre. Y es para permanecer, no solamente para estar ahí y cruzar nuestros brazos, como hablamos el domingo pasado. La santidad no solamente debe ser, ya soy santo, no, debe ser práctica. Y esta es la manera que nos acercamos a Él, es para vivir una vida práctica en adoración. Y no hablamos, hermanos, de adoración, de música, de voces, sino hablamos de adoración permanente a Dios con nuestra vida. Una verdad increíble esta, hermanos, es que tenemos la bendición de que nos podemos acercar a Jesús, pero no es simplemente un acercamiento, es porque estábamos lejos de Dios en las tinieblas. Mire el versículo 9 del capítulo 2, el 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Estábamos completamente lejos, alejados de Él, pero ahora podemos venir ¿a quién dice? A la luz. Estábamos en las tinieblas, ahora podemos venir a la luz. Y ahí mismo dice: en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Nos estamos y debemos acercarnos a Dios. Ahí en el versículo 10 dice también:
no habías alcanzado misericordia, estábamos lejos de la misericordia de Dios. Pero ahora, dice el versículo 10, somos pueblo y habemos alcanzado la misericordia de Dios por acercarnos a Él, a permanecer en Él. Lo que nos permite acercarnos a Dios, hermanos, es el sacrificio de Cristo. Mire el capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Llevarnos a Dios, acercarnos a Dios, llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez, hermanos, y ese sacrificio es el que nos permite acercarnos a Dios. Eso es el sacrificio, nos permite que éramos injustos y ahora pasamos a ser justos delante de Dios. Nos permite ver que estábamos muertos y ahora hemos sido vivificados, dice ahí ese versículo 18. Siendo a la verdad muertos en la carne, pero ahora vivificados en el Espíritu. Ve, hermano, lo que permite estar cerca del Señor. Mire el capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que decíamos al principio, hermano, acérquese a Él. Este es un llamado a confiar en Dios. Y esta confianza implica no estar lejos, como otros dicen. Sí, yo confío en Dios y no tengo necesidad de estar en una iglesia. Sí, yo confío en Dios, yo oro al Señor. Pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, se vuelve difícil y nos olvidamos de que existe un Dios. Ese llamado a confiar en Dios implica en un acercamiento a Él en momentos de necesidad y angustia. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? ¿Qué dijo Pedro de Jesús? ¿A quién podemos ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y es hermoso el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla acerca de eso. Mire Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Venir a Él, hermanos, significa mover toda nuestra vida interior hacia una relación cercana con Cristo. Venir a Él significa, hermanos, tomar acción, preparar nuestra mente, nuestro entendimiento, ceñir los lomos, decíamos, estar claros, estar cerca de Él es una decisión y estar listos, hermanos, para estar cerca de Él en sobriedad. ¿A quién nos acercamos? Dice el texto, nos acercamos a Él. ¿Y quién es Él, hermanos? Mire lo que va a decir el apóstol Pedro ahí, utilizando una metáfora de una piedra. Dice, acercándonos a Él, piedra viva. Eso es una gran verdad, hermanos, acercarnos a Él, piedra viva. ¿Quién es Él? Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién es esa piedra viva? Jesucristo. La palabra piedra ahí en griego se refiere a una piedra común que se usa en la construcción de edificios. A veces también se usa para describir piedras preciosas que han sido talladas, pero generalmente se refiere a piedras que han sido trabajadas, ajustadas para encajar perfectamente en un edificio, y se refiere a una piedra lista para la construcción. Y yo creo que todos podemos entender esta imagen de una piedra que es perfecta para la construcción. Y la palabra viva ahí, hermanos, la idea ahí es que esa piedra está viva
porque Jesucristo está vivo. La idea ahí es que Jesucristo resucitó. Es alguien que está vivo, no está muerto. Y este es el caso, hermano. Hace referencia a la resurrección de Cristo. No nos acercamos a una piedra inerte, muerta, sino a una piedra viva. En el capítulo 1, mire el versículo 23. Hablábamos de esto. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive. Que vive. Es esa palabra, hermanos, que identifica cómo Jesús fue resucitado. Vive y permanece para siempre. Pedro había utilizado este adjetivo de vida en el versículo 3 del capítulo 1. Mire el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Una esperanza ¿qué? Viva. Una esperanza viva. También la idea que nos presenta Pedro es que Cristo puede dar vida a los que confían en Él. Lo va a decir en el versículo 5 también. Que ustedes también como piedras, mire el capítulo 2, versículo 5. Ustedes también, o vosotros también, como piedras ¿qué? Vivas. Esa piedra viva da vida a piedras muertas, hermanos. Él da vida. Usted puede tener vida, pero es un recurso aquí que Pedro está utilizando para enseñarnos esta gran verdad espiritual, porque él mismo se llama piedra y que sobre esa piedra él edificaría su iglesia y iba a permanecer, hermanos. Esa piedra no es como las piedras de la tierra, una masa inerte, está viva, llena de vida. Es más, da vida, además de fuerza y coherencia, consistencia a las otras piedras que se van construyendo sobre ella. Porque el Señor tiene vida en sí mismo, ha resucitado entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y este es el propósito de utilizar esta metáfora del apóstol Pedro, ya que no es una simple piedra, hermanos, sino que es una piedra especial que cumple el propósito para el cual fue escogida y preparada. Mire, 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pablo está haciendo alusión a aquella roca cuando el pueblo de Israel tenía una necesidad de agua y bebieron de esa roca en abundancia. Hermanos, la invitación a permanecer cerca de Cristo, la piedra viva, nos recuerda la importancia de cultivar una relación continua y profunda con Él. En un mundo que a menudo rechaza todo lo que es divino, es fundamental reconocer en nuestra vida espiritual que Él nos sostiene, o que esa vida espiritual se sostiene únicamente en la comunión con Jesús, hermanos. Al acercarnos a Él, no solo encontramos nuestra identidad, sino también el propósito y la fortaleza necesarias para enfrentar desafíos en nuestra vida. Permanecer en Cristo es permanecer en la fuente de vida, donde experimentamos la plenitud de sus bendiciones y el privilegio de ser parte de su obra redentora. ¿Recuerdan también cuando Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Si permaneced en mí, van a llevar mucho fruto. Pero si no, hermanos, esa rama va a ser cortada y va a ser desechada. Permanezcamos, hermanos, acercándonos a Jesús vivo,
a ese Jesús que está vivo. Esa es nuestra esperanza, la piedra viva. Y esa es una gran verdad, hermanos. Otra gran verdad, hermanos, es que nos acercamos a este Jesús que fue rechazado por los hombres, por todos. Y eso implica, hermanos, tener fe. Eso implica tener fe. Acercándonos a Jesús, mire el versículo 4 ahí. Desechada esta piedra, este Jesús, ciertamente por los hombres, desechado por los hombres, nos acercamos a Él, a la piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Y aquí encontramos, hermanos, en contraste, aquellos que se acercan a Jesús, una piedra viva, y aquellos que lo rechazan, que rechazan esta piedra viva. Y la idea aquí es que Pedro está utilizando esta metáfora de la construcción del edificio. Y la idea es rechazar, significa rechazar después de un examen exhaustivo, después de examinar esa piedra. Estos constructores, estos edificadores, dijeron: esta piedra no nos sirve, esta piedra es sin valor. Esta piedra, después de haberla criticado, la rechazaron. Después de haberla examinado, la desecharon. Estos hombres, hermanos, se refieren a constructores que examinaron exhaustivamente la piedra, pero sus criterios para examinarla fueron bajo los de ellos, según lo que ellos mismos estaban buscando, según lo que a ellos les convenían. Por eso la desecharon. ¿No les suena algo parecido esto? ¿No les habían escuchado antes esto? Marcos capítulo 12, versículo 10 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Creo que el apóstol Pedro está recordando a Jesús, pero él cambia de edificadores a hombres para indicar el propósito de significar que no son los dirigentes judíos o el pueblo judío quienes han rechazado a Cristo. Cuando habla de hombres, no solamente aquellos a los cuales Jesús vino y a los cuales ellos los desecharon, sino Pedro va a utilizar esta palabra hombres para referirse en general a toda la humanidad, de que toda la humanidad, todas las personas, hermanos, en algún punto no están creyendo en el Evangelio, están desechando a Cristo cuando se les proclama el Evangelio. No solo lo rechazaron, lo crucificaron, antes lo escupieron, lo golpearon. Eso es un rechazo total. Eso, hermanos, es odio. Eso es odio. Eso es una verdad, hermanos, que nos está enseñando este pasaje. ¿Cómo se está acercando usted a Jesús? ¿Se está acercando porque tiene la esperanza de que Él está vivo? ¿Se está acercando porque está poniendo su confianza en Él, no como los demás hombres que lo han rechazado? ¿O usted también ha rechazado en algún punto, en algún momento a Cristo? ¿O se ha avergonzado de Él, hermano? Otra gran verdad aquí es que nos acercamos a Jesús, a alguien que fue elegido por Dios y precioso. Elegido por Dios y precioso. Mire, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese rechazo está en contraste con ese más. En otras palabras dice: por otro lado, a la vista de Dios, aquellos que desecharon esa piedra, aquellos que quitaron, que no vieron realmente la piedra que Dios había escogido, ellos la desecharon, pero para Dios era preciosa a sus ojos, a su vista. Rechazado, pero elegido, representa el contraste entre la actitud de los hombres
y la de Dios hacia esa piedra viva, rechazado por el hombre como inútil, pero elegido por Dios como valioso. La palabra elegido, hermanos, se utiliza para los lectores en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Elegidos, dice ahí, según la presciencia de Dios para salvación. La última parte del versículo es literalmente escogido, preciosa. Sin embargo, está claro que la palabra escogido ahí describe un acto de Dios y preciosa, hermanos. Su actitud hacia la piedra es que Dios le está dando el honor, le está dando la gloria y lo está exaltando hacia lo más grande y poniendo su nombre en alto. Dios mismo quiere construir y edificar, por lo tanto Él va a escoger lo mejor. Y lo que Él escoge es algo que Él mismo preparó, una piedra moldeada, utilizada, una piedra que se ajustaba a sus mandatos, una piedra que se sometió a Él en todo, una piedra que dejó su lugar, una piedra que no escatimó ser Dios, y se volvió hombre para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Es una piedra moldeada, utilizada en la construcción como la principal, la piedra del ángulo. Mire, el versículo 6 lo va a decir. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida y preciosa. Dios lo examinó, lo esculpió bajo sus propios estándares. Jesús vivió, hermanos, bajo los estándares de Dios. Él es el único que podía cumplir toda la ley sin pecado, en santidad. Él es el único camino que nos puede llevar al cielo. Él es el único que puede edificar nuestras vidas, y nuestras vidas pueden ser edificadas a través de Él. Esa es la piedra en la cual debemos construir nuestra vida, hermanos. Esa es la base de todo. Esa es la base de todo. No es una piedra desalineada. No es una piedra que no estaba con plomo. Aquellos que construyen saben a qué se refiere. Porque si una piedra, la primera piedra, no tiene el plomo, no tiene el nivel, toda la construcción, hermanos, va a estar chueca, va a estar desalineada. No es una piedra que no tenía las medidas para dar los lineamientos para edificar. Toda la construcción entonces estaría chueca de lado y tarde o temprano se desplomaría. Pero no fue así, hermanos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para construir nuestras vidas, para que estuviéramos alineados sobre esa roca y toda nuestra vida estuviera en los estándares puestos ya por Dios y construyéramos nuestra vida sobre Él. Jesús, Él fue el elegido, Él fue el escogido, ordenado por Dios, precioso, piedra preciosa, precioso, hermanos. Significa costoso, alguien único, alguien estimado por Dios. Pero aún así Dios no escatimó eso y vino aquí a morir por nosotros. ¿No es precioso eso, hermanos? Dios dijo en Mateo capítulo 3, versículo 17: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo que hará mi voluntad. Este es mi Hijo que llevará a cabo el plan destinado desde la creación del mundo. Este es mi Hijo precioso. Este es a quien amo.
este es a quien en el cual yo me agrado. Y hermanos, y eso es una gran verdad. Si no es a través de su Hijo Jesucristo, usted y yo no agradáramos a Dios, hermanos. Es imposible venir a Dios, es imposible vivir en santidad, es imposible vivir en amor, es imposible acercarnos a la palabra si no es a través de esa piedra angular en la cual nosotros debemos construir nuestra vida. Este pasaje se nos recuerda que Jesús es la piedra viva. Fue desechado por los hombres, quienes no reconocieron su valor, pero Dios sí reconoció su valor. Él es escogido y precioso, lo que resalta el contraste entre la percepción humana y divina. Este rechazo humano no disminuye su importancia, al contrario, subraya la obra soberana de Dios, que lo eligió como la piedra angular, que lo eligió, hermanos, para que edificáramos nuestra fe. Nuestra fe se basa únicamente en Cristo Jesús. Una base sólida sobre la cual edificar nuestras vidas. Al acercarnos a Cristo reconocemos que aunque el mundo pueda despreciarlo, en Él nosotros encontramos nuestra identidad, nuestro propósito, ya que Dios lo ha exaltado como el fundamento de nuestra salvación, el único en quien podemos confiar. Así que al seguir a Jesús, hermanos, nos alineamos con la verdad. Al acercarnos a Él, nos alineamos con esa verdad divina que nos invita a permanecer, a ser parte de esa construcción espiritual, donde cada uno de nosotros, al ser elegidos también, al ser examinados en base a Cristo Jesús, nos convertimos cada uno en un ladrillo que va a edificar ese templo de Dios. ¿No es hermoso esto, hermanos? ¿No es hermoso que nos podemos acercar a Dios? A Cristo Jesús. No lo rechacemos, hermanos. Es Dios quien se ha acercado a nosotros. Es Dios quien nos ha dado de su amor. Tenemos todo, hermanos. Tenemos todas las bendiciones dadas por Dios para que estemos y permanezcamos en Él. Tenemos todo para que Él sea nuestra base, nuestro fundamento. ¿Cómo está cimentada su vida, hermano? ¿En qué está puesta su vida? ¿Hacia dónde está mirando usted? ¿Cuál es su base? ¿Qué está haciendo para edificar su vida? Hablaremos el próximo domingo de cómo estamos edificando nuestra vida. Y cómo a través de Jesucristo, hermanos, podemos tener esa unión con Él. Cómo a través de Jesucristo Él nos ha dado bendiciones para que podamos edificar nuestras vidas, para que Él pueda habitar en nosotros y que nuestras vidas sean un sacrificio aceptable a Él. Y eso únicamente se logra por medio de Jesucristo. Buen Dios y Padre de gloria, exaltado eres, Jesús. Gracias, Señor, porque estábamos alejados de ti y tú nos has acercado a ti, Señor. Gracias porque éramos tus enemigos, Señor, pero ahora tú nos has puesto a la mesa, Señor, para gozar contigo. Gracias porque era imposible, Señor, estar cerca de ti, porque tú eres un Dios santo, único, eterno. Y no había manera, Señor, y tú pusiste el medio, Señor, para tener esa oportunidad, esa bendición, ese beneficio de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por Jesucristo, por ese amor
que nos ha mostrado a través de Él en la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, ese amor sacrificial, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Él. Ayúdanos a poner nuestra confianza en Él. Ayúdanos a que toda nuestra vida, Señor, gire alrededor de Él, porque Él es precioso, Él es hermoso. Ayúdanos a amarlo, Señor. Ayúdanos a entregarnos completamente a Él toda nuestra vida, Padre. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque la hemos desechado también. Perdónanos porque en algún punto de nuestra vida, Señor, no nos acercamos a ti por la rebelión que había en nuestros corazones. Perdón, Señor, porque a veces, cada día también nos olvidamos, Señor, de a quién debemos alinear nuestras vidas. Ayúdanos, Padre de gloria, a vivir nuestras vidas conforme a tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, por Él. Gracias, Jesús. Eres hermoso, Señor. Eres increíble, Padre. Eres poderoso. Eres grande en misericordia, Señor. Eres lo único que necesitamos, Padre, en nuestras vidas. Jesús, mora en nuestras vidas, Señor. Queremos que vengas a morar en nuestras vidas y quedarte, Señor, para siempre, como tú lo has prometido, Señor, que estarás con nosotros todos los días y que nos llevarás contigo, Señor, al paraíso, Padre, en el cual esperamos, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendícenos como iglesia. Ayúdanos como iglesia, Señor, a permanecer en ti, en la roca que es Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que ha sido exaltado, glorificado por toda la eternidad y por los siglos de los siglos, en ese hombre que un día vendrá, Señor, y el cual estamos esperando. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Dios les guarde.